formativa cuyo contenido, ojo, cuyo contenido, sobre todo los que sois hermanos mayores y de la Junta de Gobierno de la Federación y todas estas cosas, no son normas. Esto no es normativo. Esto no es normativo. Estos son sugerencias de algunas son de uso común y otras pues quizá pueden ser más específicamente cofrades, pero son sugerencias. Esto no pues, y ahora más normas no, primero porque en Guadix no hay muchas en comparación con otras diócesis, pero además de eso porque esto no es normativo, estos son purísimas sugerencias. La buena educación en las hermandades. Al final, todo esto que llamamos rituales o protocolos o ordenanzas no son ni más ni menos que modos de cortesía. Son buena educación. Son el modo de no quedar mal con nadie. Incluso, si es posible, el modo, la manera, la forma de quedar bien con todo el mundo. Pero esto no es para tanto, Habla aquí de precedencias, tratamientos, rituales, ordenanzas y protocolos. Vamos despacio, Vamos despacio. Las precedencias, pues es verdad que en nuestros actos hay rangos y que no es lo mismo un rango que otro y que si lo hacéis a todos igualitarios corréis el peligro de meter la pata, y de que alguien salga pues de una función principal o de un pregón o de cualquier cosa o de una procesión. No me han puesto en mi sitio. Ya la hemos liado. ¿Me explico? Me da lo mismo que sea una autoridad civil, que sea una autoridad militar, que sea una autoridad eclesiástica o que sea una autoridad cofrade. Las precedencias no son fáciles, sobre todo en determinados ámbitos. Ya veréis cómo no, pero son muy importantes. Los tratamientos, pues chicos, sobre todo a la hora de hacer cosas por escrito, también tienen su importancia, son simples títulos, no son señales de cortesía. Y como son señales de cortesía, vamos a procurar exagerar la cortesía, sin cursiladas, pero exagerando la cortesía, ¿vale? Los rituales, ordenanzas y protocolos. Bueno, a mí me da rabia cuando hay algunos encargados, algunos vocales de protocolo. Eso es de la vida civil y política. Por cierto, es estupendo, también asegura la buena educación. Pero chicos, eso no es lo nuestro. Lo nuestro son los rituales, los protocolos en todo caso cuando tenemos algún contacto con autoridades civiles, ¿vale? Lo ritual es lo propio de las cofradías. No lo es la ordenanza, que es lo propio de lo militar, pero tendrás que tener en cuenta y conocer al menos lo básico de la ordenanza cuando tengas contactos con militares, y los tienes la Guardia Civil, la Policía Municipal asimilada a los estamentos militares, y luego después, pues si viene un comandante o un coronel de la Legión, porque viene con la banda. Chicos, colócalo en su sitio. Nos metamos la pata. ¿Estamos? Bien, no es lo más común, pero las autoridades civiles sí intervienen mucho, al menos las locales y otras veces también las provinciales, en algún caso puede haber incluso de mayor rango. Tenerlas en cuenta. En lo que se refiere a protocolo también habría que incluir a los jueces, ¿vale? Y si alguna vez va a asistir un juez, pues tienes que saber dónde ponerlo. ¿Estamos? Estupendo. La cortesía. El amor no es maleducado ni egoísta. Y esto lo dice la palabra de Dios. Esto no es cosa mía ni tuya. Esto es revelación bíblica. El himno de San Pablo a los Corintios, que solemos recibir, ¿verdad?, siempre en las bodas, no es solo para las bodas. El amor, pues, no es maleducado ni egoísta, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, se goza con la verdad, el amor todo lo soporta. ¿Os acordáis de la carta a los Corintios que se lee en las bodas? Bueno, no es maleducado ni egoísta. Puñeta, caramba, jolín, en fin, todos los tacos asequibles. Pone, ¿os dais cuenta? La buena educación antes que la generosidad.
no es maleducado ni egoísta. En el fondo, al final, la cortesía amable, sin cursilada, es importantísima en tu hermandad, también entre vosotros, también entre los propios cofrades. No siempre se observa. Hay gente que sale mal a veces de los cabildos porque es que hay que ver cómo me lo ha dicho. Es que podemos utilizar formas comúnmente más suaves, ¿vale? Estupendo. La buena educación, el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Tu padre y tu madre quedan honradísimos si somos bien educados. Si no somos bien educados, parece que nos han criado o en barbecho o en secano. Cada uno tendrá su temperamento y su carácter y sus modos de buena educación, pero es importantísimo observarlo, es importantísimo tenerlo en cuenta. Si no, tu padre y tu madre no quedan bien, pues parece que están mal criados. Parece que te hubieran mal criado. Y claro, eso es un problema. Gracias. De nada. El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, al final, fijaos, honrarás a tu padre y a tu madre, consiste en no estorbar. Esto algunos me lo habéis oído ya en ocasiones. No estorbes. No metas la pata. No hables de más. Hombre, es que yo voy siempre con la verdad por delante. ¡Qué horror! Con lo grande que es la verdad y los chicos que somos nosotros. Primero, no vas con la verdad por delante, eso es mentira. Vas con tu verdad por delante. Y además la verdad, por muy verdad que sea, si la utilizas negativamente, si la utilizas para hacer daño, si la utilizas para quedar por encima, ya es mentira. Si alguien de ustedes me dice a mí calvo, eso coincide absolutamente con la realidad. No te rías porque tú tampoco. Vamos a ser serios y a llevarnos bien. Pero claro, si a mí me decís calvo con la simpatía de que me conocéis, de que es una broma, estupendo. Ahora, si alguien me dice calvo tirándomelo a la cabeza para humillarme y delante de gente desconocida, hombre, calvo soy, pero eso ya no es verdad. Eso es un modo de quedarse por encima. ¿Me estoy explicando? El ejemplo es banal y además lo pongo conmigo y así nadie se da por aludido, excepto tú. Bien, esto es. Y el otro va y se ríe, como que es que la melena, No, tú, esto, claro. Esto es. ¿Veis? Si hay cordialidad, no hay problema. Pero ¿y si no hay cordialidad? La cortesía, la cordialidad, hay que cuidarlas. No, borrarlo, quita, me he equivocado. Hay que mimarlas. Son importantísimas, no son un añadido. En todos los órdenes de la vida y en el nuestro, evidentemente también. Poner fácil la unidad, no estorbar, poner fácil la unidad. La amabilidad es la mitad del apostolado, dice San Francisco de Sales, que es doctor de la Iglesia, ya más no hay. Ahora piénsate tú en cuanto a apóstol cofrade. Parte de tu apostolado es tu cofradía o la federación de cofradías, me da lo mismo. La mitad de las cosas buenas que puedes hacer en la hermandad es ser amable. Esa es la mitad. No lo digo yo, lo dice nada menos que San Francisco de Sales. Que no pudo nunca pisar su diócesis, un gran obispo, pero los calvinistas tenían cercada Ginebra, fue obispo de Ginebra, y nunca la pudo pisar. Es el patrón de los periodistas, porque inventó por primera vez cada semana una publicación impresa, una hoja, en la que hacía llegar a los católicos de Ginebra, él no podía ir, estaba condenado a muerte si pisaba Ginebra, pues inventó esa hoja volandera con un comentario del Evangelio del domingo, inventó la prensa periódica, inventó el modo de hacer llegar, en este caso, la buena noticia del Evangelio, a base de amabilidad, Las grandes conversiones de los católicos de Ginebra era conocer a un obispo hiper amable.
la dulzura, la comprensión, el perdón, la amabilidad. Bueno, todo eso es una maravilla. Fijaos, la mitad de vuestro apostolado, cofrade, es que seáis amables. Y la amabilidad os va a hacer más falta cuantos más problemas haya. Porque lo que nos quita la amabilidad son los problemas. También en tu familia, también en tu casa, también con tu pareja, también con tu mujer y con tu marido. Esto es sustancial, esto pertenece a la entraña del Evangelio. Añado de Santo Tomás Moro, y ahora os explico algo de Santo Tomás Moro como de San Francisco de Sales, otra frase. Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos porque siempre encontrarán motivos para divertirse. A las 8 bienaventuranzas del Evangelio le añade esta, es importantísima. Fijaos, lo dice el hombre más culto, más sabio y más rico y seguramente más poderoso de la Inglaterra de su tiempo, en la primera parte del reinado del rey Enrique VIII, el de las 8 mujeres, 4 de las cuales les cortó la cabeza. Bueno, él lo pierde todo por fidelidad a la Iglesia, está en la Torre de Londres sabiendo que le van a cortar la cabeza, lo ha perdido todo y todo es mucho. Es Lord Canciller del Sello, pues diríamos hoy primer ministro de Inglaterra, es además Lord del Almirantazgo, es decir, jefe de la Marina inglesa, incipiente todavía, pero muy importante, y además es pues alguien de una cultura tan densa, tan esmerada, tan completa, que sus hijas saben perfectamente latín y griego. Erasmo de Róterdam le escribe el Elogio de la Locura como un cuento a sus niñas y se lo escribe en griego, la Moria Encomium, el Elogio de la Locura. Es un libro maravilloso que yo os recomiendo porque la locura, la idiotez, la estulticia y la tontería hace su propio elogio y pega un repaso entero a toda la sociedad de su época, poniendo de manifiesto las tonterías que hacen los curas, los abogados, los arzobispos, los reyes, los primeros. Es un libro magnífico. Os lo recomiendo vivísimamente. Sé que tiene un castellano que depende de quién lo haya traducido, pero es una hermosura, es una maravilla y es todo un tratado de cortesía, todo un tratado de buenos modales, de vamos a suavizar, hombre, vamos a no meter la pata, vamos a no estorbar. Santo Tomás Moro, por cierto, de las 60 reliquias que tenemos en la Ermita Nueva, la primera es el párroco. Pero aparte, no, autoridad no me mire así, que la primera, esto es. Bien. Tenemos un pedacillo de la celda que ocupaba Tomás Moro cuando escribe esto. Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos porque siempre encontrarán motivos para divertirse. Mirad, a veces en nuestras hermandades hay de todo. Incluso de todo y mucho bueno, pero atendedme, no hay buen humor. Y algunas de las tensiones que tenemos, las tensiones que tenemos se dividen en dos partes, ¿sí? La adulta y las niñerías. Pues incluso para las niñerías haría falta un poquito de buen humor que sale solo, porque mira que tenemos tontas en algunas ocasiones, pero hasta para las tensiones adultas, que son más recias, más verdaderas, más completas, oye, para eso un poquito de buen humor. Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, porque siempre encontrarán motivos para divertirse, y lo dice alguien que sabe que le van a cortar la cabeza. ¿Sabéis lo que hizo con sus hijas Santo Tomás Moro 2 días antes de que le cortaran la cabeza? Les pidió una moneda. Pero padre, si nos lo han quitado todo, si nos han expropiado todo, si estamos en la miseria, hombre, dadme algo. Las niñas le dan un penique. ¿Sabéis para qué era? Para pagarle al verdugo y darle la monedilla y decirle, haz bien tu trabajo. Hay que ser inglés para ser capaz de enfrentarse a que te corten la cabeza con esa... Y hay que tener buen humor. Bien. Los tratamientos eclesiásticos, los rituales. Evidentemente,
santidad al Papa y eminencia a los cardenales. Le digo por si alguna vez le escribí. De que normalmente, pues con cardenales, bueno, el otro día tuvimos uno en Huercalovera, simpatiquísimo, vestido de franciscano, una panzarreí de cardenal, pero vaya, no es usual. Sin embargo, para escribirle habría que saberlo. Excelencia a los obispos y a los cabildos. Ojo, excelencia es para personas, pero puede ser también para corporaciones. Por ejemplo, en Guadix hay 2 corporaciones excelentes, excelentísimas, el excelentísimo cabildo o el excelentísimo ayuntamiento. Sus miembros ya son ilustrísimos, ¿sí? Por ejemplo, el ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento. ¿Estamos? Pero el alcalde no es excelentísimo. ¿A que no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Digo, ¿estáis de acuerdo o no? Sí, pues luego te encuentras en un pregón de Semana Santa o en una presentación de cartel, excelentísimo señor alcalde, que no, criatura. Espérate, vamos a poner, esto, y si no consulta, no metan la pata. ¿Estamos? Sí. Excelentísimo también es el cabildo, pero los miembros del cabildo son ilustrísimos. Estupendo. Excelencia, obispo y cabildo, equivalente a excelentísimo. Excelencia, si te diriges directamente, excelencia; si te diriges en tercera persona, excelentísimo señor. Ya está, estupendo. Excelencia reverendísima a los obispos. Ilustrísimo a los vicarios generales, a los cargos de curia y a quien el obispo lo otorgue. Es decir, no a todos. ¿Vale? Muy ilustre a los canónigos, reverendo a los sacerdotes. Bueno, pues estos son los tratamientos. ¿Vale? Por ejemplo, dices del conciliario, porque está delante, cuando vaya a empezar a hablar. Excelentísimo señor conciliario. Has metido el pezuñillo un poco hasta el 5.º espacio intercostal izquierdo, que es por donde le entran las cornadas a los toreros. Es decir, no corresponde. Le dice al obispo, reverendo señor, lo has degradado. ¿Me explico? Estas precedencias son como las condecoraciones, depende de las que lleve. En las ordenanzas militares, incluso también en las ordenanzas eclesiásticas, está así dispuesto. Si llevas una venera o una gran cruz, no te pongas nada más. Incluye todas las otras. ¿Sí? Por eso habréis visto, seguro que lo habéis visto, algunas fotos o algunos uniformes militares que llevan una cruz aquí grandota o más pequeña, pero vaya, una cruz aquí. ¿Sí? Eso se llama venera. Bien. Y luego llevan una cantidad enorme de huevos fritos por aquí con listitas. ¿Sí? Pero no llevan todas las medallas. Estos los rusos. Los rusos se las ponen todas. Y los chinos también. Se ve que a lo del comunismo le va esto de... Bien, sí. Pero de no ser así, lo que llevan son un plantío, se llama... Sí, lo habéis visto. Que son las cintas de las medallas. Sí, solo un pedacito de las cintas y luego una venera. ¿Qué te diría yo? Yo he casado hace poco a la hija de un general, que es una persona entrañabilísima. De él os podría contar ciertas cosas, luego si sale os las cuento, porque tiene una panza de reír, porque es una de las personas bien humoradas que uno conoce. Fue director del Gómez Ulla, del que ahora es famoso hospital del ejército, porque están allí los 40 que tienen que estar todavía en cuarentena. Bien, pues este es director de esto y al colocar una cacharra importante, una venera importante, pues no se colocan todas las otras. Con los títulos pasa exactamente igual. Si un cura es por ser cura reverendo, pues estupendo, pero si por ejemplo fuere canónigo ya es muy ilustre y ya no se pone reverendo, ¿sí? Lo mayor incluye lo menor, ¿vale? Para los tratamientos, para las condecoraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que además no prescriben. Ustedes sí prescriben en cuanto a hermanos mayores o en cuanto a miembros de la Junta de la Federación. Al menos en 8 años como máximo, pues en Guadix hay algún estatuto que todavía prevé 5 años renovables por otros 5. Bueno, pues en 10 años ya dejas de ser lo que eras, ¿sí? Si quieres cumplir verdaderamente las normas, ¿vale? Hay otras cosas que no prescriben. Por ejemplo, no prescribe nunca ser obispo. Aunque sean obispos dimisionarios, son obispos. No prescribe ser embajador. Eres embajador ya para siempre. Aunque hayas sido embajador en Costa de Marfil, pues ya eres señor embajador siempre.
excelentísimo señor embajador, ¿vale? Eso ya no prescribe. La alcaldía sí prescribe. Eres ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento en las legislaturas en las que lo eres. Si no lo eres, ya no lo eres. ¿Estamos? Estupendo. ¿Por dónde voy? Por aquí. En todo caso necesario, doctor, antes del don que precede al nombre. Esto es complicado, pero ya veréis cómo no es para tanto. Se le llama, no sé, ponerme un ejemplo, excelentísimo señor obispo, y tiene doctorado, doctor don. ¿Sí? Esto deviene de los tratamientos universitarios, que son muy pocos, son poquísimos. Bachiller no me refiero al bachillerato elemental, bachiller en el inicio de la especialidad. Hoy se suele sustituir impropiamente por un anglicismo tremendo, como casi todos los anglicismos, máster en no es equivalente, licenciado o doctor, ¿vale? Esos son los tratamientos universitarios, pero pueden ser también de las universidades eclesiásticas, ¿vale? El doctor siempre precede al don, ¿vale? Y si sabéis que lo tiene, ponérselo. Si no, no se lo pongáis, que metéis la pata. Estupendo. Los tratamientos militares, pues dependen de su ordenanza, ya hemos hablado de ellos. El majestad y el alteza real para los príncipes y para el rey. No va a ser común que habléis con ellos o que hablemos con ellos, pero sí que podamos escribirle. En ese caso, pues también. Excelencia y empleo precedido de señor a partir de coronel. Para el resto, solo señor. Señor capitán. Pero excelentísimo señor, pues por ejemplo general. ¿Vale? Los tratamientos civiles. Y esto sí es protocolo. ¿Sí? Esto ya no es ritual ni es ordenanza. El protocolo está referido solo a la vida política, civil y universitaria. Por tanto, cuando ponéis un vocal de protocolo en las cofradías, yo me troncho. Pero, hombre, sí, por lo menos ajustar que sea también de rituales y de ordenanzas. Porque de protocolos nada más, ¿para qué? Las corporaciones... ¿El término de usía es término militar o eso es...? Comúnmente se utiliza solo en el ejército. Solo en el ejército, ¿vale? Y equivaldría a excelencia, o a su señoría. Pero es un término, hoy se utiliza poco, solo en el ejército, porque es un arcaísmo, es un modo cervantino de hablar. Cervantes escribía muy bien, pero hace 400 años que está muerto. Es decir, no se suele utilizar. A veces en el ejército sí, pero se utiliza de coronel para arriba, no para abajo, no para abajo. Las corporaciones excelentísimas son los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los cabildos insulares. Allí se siguen, en Canarias, se siguen llamando cabildos, lo mismo que los sindicatos de los marineros se siguen llamando cofradías. ¿Me explico? Porque son también arcaísmos. Evidentemente la cofradía de marineros de Avilés tiene como patrona a la Virgen del Carmen, sí, pero no es la cofradía del Carmen como la de Guadix. ¿Estamos? Tienen muchos más derechos y muchas más obligaciones, y es el modo corporativo de establecer los derechos y las obligaciones de los marineros, y de los patrones de cada navío, pero además de los chicos, de los que trabajan en el barco de pesca o en el barco mercante, Cofradías de pescadores. Las cofradías de pescadores, o los cabildos insulares de Las Palmas, que se siguen llamando cabildos, cuyos miembros reciben el título de ilustrísimo en todo o en la cabeza, pero se refiere a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales y a los cabildos. En Guadix, por ejemplo, el ayuntamiento es excelentísimo, el alcalde es ilustrísimo, los demás son señoras o señores, que no es poco.
que no es poco. Señor es el título que se le daba incluso a los reyes godos y que se le daba a los obispos. Solo el señorío, el calificativo de señor. Después se hizo común para todos, ¿vale? ¿Sí? Incluso la abreviatura latina, don. Cuando me decís don Manuel, me estáis diciendo señor Manuel. Abreviado en latín, domine. ¿Vale? Don. Estupendo. Señoría a los jueces y a los diputados nacionales. Si viene un diputado de la Junta de Andalucía o del Parlamento andaluz, no necesariamente. Señor. Algunos se lo apropian. Pero bueno, es que puesto a colocarse flores, valemos todos. Estupendo. Magnífico a los rectores universitarios y a los demás miembros de la universidad, doctor si lo fueran. ¿Vale? Doctor si lo fueran. Hay un modo de quedar muy bien y es cuando venga alguien a dar una conferencia, tal, llamarle profesor. Pero si sabemos que es el rector, pues hombre. Por cierto, este de magnífico es un término curiosísimo. Esperaros que presumamos un poquillo de Guadix. Hasta el siglo XVIII es lo que se utiliza para los canónigos de Guadix. Muy magníficos señores. Después ya no. Después ha ido desapareciendo y hoy no lo sufrimos. Esto es. Es mejor preguntar antes, pero no al interesado. ¿Va a venir alguien a hablarte a la cofradía o a la federación o a... yo qué sé? Cuando se organice los actos de conmemoración de los 75... ¿75? Sí, de los 75 años. Pues traemos a... Vamos a preguntar si es o no doctor, pero no se le pregunta al interesado. Queridas amigas y amigos, para ser hortera solo hay que parecerlo. Como lo parezca, ya lo eres, porque la horterada es cuestión de apariencia. Entonces es mejor no cometer la horterada, ni pasarse, ni quedarse corto. Y eso se pregunta, y no se le pregunta al interesado. No se le pregunta al interesado. Entonces, porque, entre otras cosas, porque lo pone en el brete de que hasta parezca vanidoso. ¿Y a usted qué título hay que darle? Eso no se pregunta. Estupendo. Es mejor preguntar antes, pero no al interesado. En caso de duda, ya si no puede salir de otra manera, la versión más clásica española es señor. Ya está. Por lo menos no falta al respeto. ¿Vale? Es mejor informarse antes. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Va a venir un catedrático de arte. Pregunta, ¿me podrían decir en el anuario de la Universidad de Granada o de Málaga cuáles son los títulos de este señor? ¿Me explico? Ya la IA lo dice todo. ¿Perdón? La IA ya lo dice todo, la inteligencia artificial. No, lo digo, José María, porque puede mentir. Ojo que puede mentir. Es mejor preguntarlo en la guía, en el nomenclátor de la Universidad de Málaga. ¿Me explico? Porque además, esto pasa con mucha frecuencia, lo oí incluso en la radio. Fulanito de tal, qué alegría te tenemos aquí, eres director de la oficina de turismo de ella. Y inmediatamente el otro, no, yo ya no soy el director, hasta hace 5 años sí lo fui. En un programa de radio, bueno, mal, en un programa de radio mal, pero en una conferencia, para una vez que traen a desmandar un personaje y ahora metemos la pata, hombre, ¿estamos? Es mejor informarse antes. Las precedencias. En presidencia y bancos de iglesias reservados, el número de asientos ha de ser impar. Impar. No pongas 8, pon 7 nada más. No pongas 4, pon 5. Siempre impar, dejando el centro para la persona de mayor rango. ¿Cuál es la persona de mayor rango? En Guadix lo tenemos fácil. Las personas de mayor rango en Guadix, en Granada es más complicado, ahora os pongo ejemplos, pero en Guadix lo tenemos fácil porque los máximos rangos son la alcaldía y el obispado. ¿Cuál es el de mayor rango? Ciertamente el obispado, porque su territorialidad abarca muchísimo territorio y el de Guadix
el alcalde de Guadix, no me refiero al alcalde que tenemos a Jesús ahora, al alcalde, sea quien fuere, tiene menos territorio, pues entonces la precedencia va por rango, ¿vale? En otros sitios es mucho más complicado, fijaos. ¿A quién ponéis antes? ¿Al arzobispo de Granada, al rector de la universidad, al presidente de la Diputación, al capitán general de la 9ª Región Militar, que se llamaba entonces, ahora se llama de otra manera, pero es el equivalente, o al ¿quién me queda? Por ahí seguramente, al delegado al subdelegado del gobierno, que antes ya se llamaba gobernador civil? Pues depende del acto. Evidentemente, si es el pregón de Semana Santa, la presidencia es impar y preside el arzobispo. ¿Sí? Estupendo. Si la cosa es en la catedral, pues también. Pero, ¿y si es en el Teatro Isabel la Católica y es un acto civil? ¿Veis? ¿Os dais cuenta? Bueno, traéroslo a Guadix. En Guadix es menos complicado, porque hay menos autoridades de primer orden, el alcalde y el obispo, por lo común. Bueno, los demás no son de primer rango. Dependiendo de que el pregón sea de feria, lo preside el alcalde, pero si es de Semana Santa, lo preside el obispo. No sé si me estoy explicando. Depende de la naturaleza del acto. Aquí no hay universidad, por tanto no tiene el problema de dónde situar a los rectores. Porque claro, si el acto es universitario y está el arzobispo y está el alcalde y está el presidente de la Diputación, pues ¿quién preside? ¿Es el rector? Esto es universitario. ¿Me estoy explicando? ¿El rector tiene el mismo rango del capitán general? No, pero en la universidad sí. Y si el acto es militar, que preside el capitán general. Estamos. Aquí es muy fácil, porque aquí los rangos están muy... El primer rango, no hay nada más que 2 personas de primera. No digo de primera categoría. La categoría la tenemos todos por lo que somos, pero de primer rango, ¿vale? Aquí es bastante fácil. Depende de a quién invites. Porque claro, si tienes un invitado que es... Chicos, vamos a no meter la pata. Depende de a quién invites. ¿Vale? Los primeros bancos, los primeros asientos, siempre en número impar y en el centro la persona del mayor rango según la correspondencia a la naturaleza que le sea propia al acto que se está celebrando. Todo a la derecha. ¿Perdón? De segundo rango. Yo ya no me metería ahí. No me metería ahí. Una vez que pues anda ya los 4 restantes o los 2 restantes, que se pongan ellos. Eso sí, poner siempre sitio de sobra. Yo recuerdo en el jubileo de Gracia Poveda, o en algunos actos en la ermita, esto algunos lo habéis disfrutado y padecido, ¿cuántos reservamos? ¿Dos bancos? No, 3. ¿3 de un lado? No, 3. 3 de un lado y 3 del otro. ¿Por qué? Porque prefiero que sobre sitio a que alguien no se sienta tenido en cuenta. Vengo representando a la hermandad que sea y mira dónde me han puesto. Voy a tocar las trompetas. Hacedme caso. Esto es importantísimo. Si vas a representar a tu hermandad o a la federación, tienes que llegar sin más remedio por un par de narices, ¿sí? Un cuarto de hora antes. Un cuarto de hora antes. No vas tú, va tu hermandad. No puedes llegar tarde. Y encima procesar porque es que has estado en el fondo. Coña, si has llegado después del Evangelio. Si es que es una misa. Luego hay otra cosa peor. Ojo ustedes. Porque ustedes también, pero ojo ustedes. Si llegáis tarde, por Dios, no atraveséis el salón entero o la nave entera taconeando. Taconeando. Hombre, por Dios. Interrumpiéndolo todo porque te ha dado por subirte a un andamio que tú llamas tacones. No me lo estoy inventando. Y vienes representando a la hermandad medalla puesta. Pues está quedando la hermandad como yo te diga.
como yo te diga, exactamente como yo te diga. Hay que llegar antes, saludar y dejarse saludar. Y disponer, sin preguntar dónde me pongo, si no tienes mucha confianza, hasta que te lo indiquen. ¿Estamos? Bueno, la cortesía es la cortesía, ¿eh? Y desde luego la principesca cortesía es llegar bastante antes, ¿eh? Y luego no añado. ¿Querés que añada? Sí. No te vayas el primero. No des la impresión de tener prisa. Parece que le quitas importancia a los organizadores o a la corporación organizadora. No te vayas el primero. No. Que me voy, que me está esperando mi suegra. ¿Y qué culpa tenemos de que tengas suegra? ¿Sí? ¿Sabéis la suegra? ¿Sabéis las suegras, pobrecitas? Pero tengo que contarlo. Lo tengo que contar. Excepto mi vecina. Bueno, y Marina tampoco. ¿Hay más suegras? No. Esto es. Excepto vosotras dos. ¿Sabéis en qué se parece la suegra y la niebla? La suegra y la... No, son idénticas. Si se levantan y se van, queda una tarde preciosa. No, ahora tengo otro peor, no te preocupes. Bueno, mirar. No, hombre, espérate. Es una muestra de cortesía haceros reír en mitad de este rollazo, por Dios. Estoy agradecidísimo de todo lo que atendéis, pero hay que soltar un chiste. Eso no cabe la menor duda. Me voy a meter con los curas, para que no digáis. Esto es. Dice, de los curas os cuento dos. Sí, Pepe, ¿qué quieres, María? El cura. ¿Qué cura? El cura que nos casó. ¿Qué le pasa? Que se ha muerto. Y dice Pepe, ay, tarde o temprano el que la hace la paga. Ahora os cuento otro de cura. Estupendo. Digo, las precedencias. En las presidencias o en los bancos de la iglesia reservado el número de asientos ha de ser impar, dejando el centro para el del mayor rango. Si el acto es civil, para la autoridad civil o militar. Si el acto es religioso, aún en un ámbito no litúrgico, por ejemplo, en el teatro, pero el pregón de Semana Santa, pues obviamente, el centro lo ocupa la autoridad eclesiástica de mayor rango. Es bueno reservar lugares de sobra para las cabezas de entidades invitadas de cualquier ámbito, incluida la Guardia Civil, Protección Civil, la Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas, los colegios profesionales. Pero si los vas a incluir y los has invitado, esto es cuestión de ponerse de acuerdo con el secretario de la hermandad o la secretaria. Si han incluido y han invitado a toda esta gente, después tienes que tenerle a un sitio. Vamos, es que no se te ocurra. Suele ocurrir en Guadix una cosa... No ocurre con la Guardia Civil y no ocurre con la Guardia Municipal, con la Policía Municipal. Porque suele entrar uno de cierto rango y los demás, si tienen que esperarse en la puerta, se esperan en la puerta. Sí os ocurre con Protección Civil. En bastantes cosas de las que hacemos. Hombre, si los has invitado, ponle un sitio. ¿Me explico? Aunque los demás se queden en la puerta. Es que si no establecemos agravios comparativos, me estoy explicando, vamos a tener cortesía con todo el mundo, que todo el mundo quede muy contento de tu hermandad o de tu federación. Pues si es que se trata de no estorbar y que todo el mundo quede contento. Si es que eso es la buena educación. Ya está. Los hermanos mayores honorarios, los representantes académicos, también deportivos, si has invitado a los deportivos, porque sean, por ejemplo, hermanos mayores de la hermandad, honorarios o lo que sea, chicos, sociales, musicales, también son honrados individual y personalmente. Tu lista de lugares reservados debe de coincidir con la lista que haya hecho de sobres de invitaciones. ¿Sí? Esto es así de sencillo. A ser posible por el mismo orden. Pero vaya, esto ya es discutible. Porque ¿por dónde va a entrar el de Protección Civil? ¿Por la izquierda o por la derecha? Y usted, yo no lo sé, pero que tenga un sitio. No lo compliquéis demasiado tampoco, porque si ponemos muchísimas normas, luego no las cumple nadie. ¿Estamos? Estupendo. Es importante comunicar la asistencia o la no asistencia. Y aquí
sobre la no asistencia, aprovecho que tengo hermanos mayores delante. Tú eres la persona más representativa de tu hermandad, pero no eres la única persona representativa. Si no puedes ir tú, que vaya alguien. Pero que la hermandad esté representada. No es necesario que vayas tú siempre personalmente en persona. Si no puedes, bueno, pero que vaya alguien. ¿Vale? Incluso para vuestros propios actos cofrades. ¿Vale? Hay un pregón de lo que sea, que no es el pregón este grande, pero otro. Pero pues si te han invitado que vaya alguien, hombre. Luego te gustará que a tus cosas venga todo el mundo. Pues chico, es que no encuentro a nadie. Discúlpate. Pero discúlpate. Y disculparse no es 5 minutos antes, de manera inoportuna, llamar al responsable, que está del teléfono hasta el trigémino. Hueso que tenemos en la nariz. No, en ese momento no. Si ya no te queda más remedio que disculparte en los 5 minutos anteriores, discúlpate mañana. Pero no metas la pata. Eso es como cuando alguien llega tarde o relativamente tarde a un bautizo o a una boda y lo llaman 50 veces. ¿Vienes ya o no vienes? Pero no me llames, que estoy viniendo. Pues una cosa así, ¿verdad? Vamos a no molestar. No estorbar. Principio fundamental de la hidrostática, ¿verdad? ¿Os acordáis? Todo cuerpo sumergido en un fluido se moja. Sí, pues con esto pasa igual. Por Dios bendito, no metáis la pata. O al menos vamos a procurar no meterla. El orden de las hermandades, en todo caso, en Guadix, suele ser el del día de la salida de Semana Santa. Para las que son sacramentales o patronales, debiera haber una cierta precedencia. A veces se observa y a veces no. El orden de antigüedad es tan digno como discutible y da lugar a controversias. Porque esto ahora nos ha dado a todos, por lo humo de hidalguía, la cabeza vana y la bolsa vacía. Sí, y resulta que todos somos antiquísimos. Espera. Pongo un ejemplo que ya me lo habéis oído, de la Hermandad de la Esperanza. La Hermandad de la Esperanza data del siglo XVII. No. Había una Hermandad de la Esperanza que era un seguro de defunciones en el convento de San Francisco y que se llamaba Hermandad de la Esperanza Virtud, no de la Virgen de la Esperanza. Entonces, la Esperanza aparece ya en Guadix como hermandad en el siglo XVII. Sí, pero no tiene nada que ver ni con una hermandad de Semana Santa ni con la Virgen María. Es un seguro de decesos, es un modo de pagar para asegurar tener un entierro medianamente digno por parte de los frailes franciscanos. ¿Me explico? Por tanto, pues la precedencia será la que sea, pero no la antigüedad del 17, ¿vale? En otras pasa igual, ¿vale? Bueno, es que yo me siento ahora heredero de la hermandad que sea. Vale, pues haces muy bien desde el punto de vista espiritual, sí, pero no naciste en el 16, naciste en el 20. Que por cierto es una fecha magnífica para nacer. ¿Estamos? Ojo con estas cosas, porque es que si no, pues, aquí somos todos de la misma cofradía que la fundó el Señor cuando el día de la Ascensión dijo: ir y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo he mandado. Fijaos, de todos los pueblos. Por tanto, las fronteras y las divisiones a la porra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, caramba. Y además, enseñándoles a cumplir todo lo que yo he mandado. Pues lo que el Señor manda es que, al menos que no nos estorbemos. Estoy agradecidísimo de tanta atención y he tenido mucho gusto en cantar y bailar para ustedes. Muy bien. Abrimos el turno de, de intervenciones, de preguntas, de dudas, de aclaraciones o de lo que os dé la gana. Todo a la vez no. El segundo chiste de curas, que no es un chiste. Que no es un chiste. Es de la parroquia de este. Esto me pasó a mí, pero que me pasó en la parroquia de Fátima. Voy a visitar a algunos de los enfermos y me encuentro un matrimonio ya, los dos muy viejos, pobrecitos míos, muy viejecitos. Y me dice ella: ay, don Manuel,
el Señor, estamos ya muy mal, el Señor tenía que acordarse de nosotros. Y me iba yo con la niña a Barcelona. Estaba clarísimo de quién se tenía que acordar el Señor, claro. Estaba clarísimo de quién se tenía que acordar el Señor. Este es un suceso sucedido, vaya. Muy bien. Vamos a ver. El honor debido a las insignias es luces para la cruz. Siempre fue así. Los más mayores recordamos los entierros pues, con los ciriales de la cruz, ¿no? Si había monaguillos suficientes. La cruz siempre iluminada. Los estandartes iluminados con faroles o con cirios o con lo que quieras, sí tienen imagen. Si no tienen imagen, no. Si tienen simplemente insignias, están honrados con ir bajo varas, como el estandarte del ayuntamiento va bajo mazas. ¿Me explico? O como la bandera en lo militar va depende de qué bandera, con qué armas. Porque en eso los regimientos difieren. La marina siempre con 2 espadas. Otros no sacan espadas, ¿no? ¿Me explico? Cada espada además desenvainada, hasta que la bandera española llega a su sitio y envainan las espadas. Esto, bueno, en las cofradías, si el estandarte tiene imagen, evidentemente con luces, pero con luces de manera muy genérica. Pueden ser faroles, pueden ser cirios, pueden ser ciriales. Si no tuvieran insignia, si son solamente insignia, basta con las varas. Basta con las varas. Bastaría con las varas. ¿Sí? Eso sería lo clásico. En ese caso, guión sacramental sí que iría con luz, ¿no? Yo creo que sí, pero el guión sacramental es un lío, porque no va para atrás, va siempre para adelante. El guión sacramental está tomado de los guiones de la caballería más que castellana, aragonesa. Por eso tienen esa forma de flecha señalando o de, ¿cómo diría yo?, de cuadrado interrumpido, o quebrado si queréis, porque marcan una dirección, ¿sí? Se llevan hacia adelante y marcan una dirección. Esto tendría que ir con luces. Dependería de que tuvieran insignias, y si tienen insignias yo casi que presumo que no, que bastaría con las varas, y si tienen imagen sí. Si tienen imagen sí, pero en todo caso direccionales. Los guiones sacramentales indican una dirección y están tomados de la caballería aragonesa. Por una razón muy sencilla, porque a la hora de las conquistas de Jaime I, parejas a las de su primo Fernando III el Santo, los guiones militares terminan teniendo insignias religiosas, no son custodias, porque todavía las custodias, fijaos, estamos muy a principios del siglo XIII y la fiesta del Corpus acaba de nacer y aún no es universal. Hasta el Concilio Lateranense IV la fiesta del Corpus no es universal. Y comienza a ritualizar, mitad protocolizar lo que es una ciudad enseñándose a sí misma. Veníos conmigo más atrás. La Edad Media son 1000 años. Está muy mal llamada, porque en realidad hay que distinguir entre alta y baja Edad Media. La Edad Media primera, la alta Edad Media del románico, Edad Media de los castillos, Edad Media solo agropecuaria. La segunda Edad Media, la baja Edad Media del gótico, edad Media ya de las ciudades, no solo de los castillos. Edad Media en la que la ciudad toma conciencia de sí misma, no es solo agropecuaria, no son solamente los ganaderos y los agricultores, son también los comerciantes. Ojo, con una transformación social inmensa, porque en la edad del románico los dineros los ha tenido solo la nobleza, ahora no. En el gótico las ciudades tienen comerciantes, tienen mercaderes, la ciudad nace en la Edad Media por el mercado. Y en ocasiones un mercader sin título tiene más dinero
que un noble con título, pero a dos velas, ¿eh? Por tanto, la sociedad se va transformando. La fiesta del Corpus aparece como una versión unánime de la ciudad entera honrando a la majestad del Señor, ¿sí? Por eso nacen estos relicarios, ¿eh? La Eucaristía concebida como la reliquia de las reliquias, estos grandes relicarios, estos grandes ostensorios. Ostende en latín es mostrar, exponer, pues para exponer el Santísimo, o bien en la iglesia son estáticos, el baldaquino de nuestra catedral, ¿eh? O bien móviles, pues el baldaquino móvil que tenemos para trasladar al Santísimo, ¿eh? Sí. Y la ciudad se enseña a sí misma. En pos de la unanimidad de la adoración del Santísimo Sacramento van todas las corporaciones, todas las cofradías que coinciden con los oficios y con los gremios, ¿eh? Van, si hay universidad, la universidad, van todos los militares, van todas las órdenes religiosas, según un ritual que varía poco. Y ya no varía nada cuando a partir del siglo XVI y Trento establecen cuál debe de ser el orden. En Guadix medio lo observamos, en algunas cosas no, ¿eh? Yo otro día os cuento en qué sí y en qué no. Al menos el ritual antiguo de Trento, ¿eh? Pero desde el Concilio Lateranense IV, 1214, hasta el siglo XVI y el Concilio de Trento, las ciudades se enseñan a sí mismas en el Corpus con un ritual que no es protocolo. ¿Y por qué no es protocolo? Porque no establece el orden de precedencia civil ni universitario, aunque donde hay universidad, la universidad también desfila, ¿vale? Y no siempre en el mismo orden, y además con conflictos y con líos y con pleitos por ver dónde me ponen, ¿vale? Yo no sé si he respondido o he hablado después que tú. Si es que no es lo mismo. Si a los alumnos se lo pregunto mucho, bueno, ¿y esto te ha respondido o yo he hablado después que tú? Pues yo ya no lo sé. Sí, más o menos, estupendo. Era eso lo que tú querías que yo explicara. Oye, pues he quedado muy bien. Esto es más. Estamos todo medianamente claro, estupendo, sí. Como cosas así muy prácticas que no son normativas, ¿eh? Si quieres lo puedes hacer de otra manera, pero corre el peligro de equivocarte, ¿vale? En las titulaciones preguntar y en los rangos colocar siempre las presidencias impares, de tal manera que el mayor rango ocupe el centro. Eso no va a provocar conflictos nunca con nadie. O os evitará que podáis ser indelicados o que podáis meter la pata en cualquier acto que celebréis, ¿vale? Y si no, preguntar, ¿eh? Y si hay que hacer presentación de un conferenciante, de un catedrático, de un obispo, de un canónigo que traigáis de otro sitio, etcétera, bueno, es muy importante preguntar, ¿vale? Y así no vaya a quedaros cortos ni a pasaros, ¿eh? La horterada es cuestión de apariencia. Basta con parecer hortera para serlo, porque la horterada es cuestión de apariencia. Entonces vamos a no ser horteras, vamos a cuidar las cosas, ¿vale? También en vuestro funcionamiento interno. La cortesía es la mitad de vuestro apostolado cofrade. Esto yo quiero que todos los demás lo escuchen y además agradezco que lo hayáis escuchado tanto. Pero esto te lo aprendes. No lo escuches, apréndetelo. La mitad de tu apostolado cofrade consiste en que seas muy bien educado. También en el seno de tu cofradía. Vosotros y yo conocemos, voy a ser suavísimo, disparidades, ¿ha visto que bien me ha salido? Sí. Disparidades, ¿acaso porque no se han dicho las cosas bien? Pero hombre, ¿vale? La fuerza de las razones no está en la fuerza de los pulmones, ni de los... y todo terminado en ones. No, qué fino. Te ha quedado bien. Me alegra enormemente. Esto, sí, no es verdad. Todo terminado en ones como perejil, zambomba y ayuntamiento. Pues no.
Despacito, despacito, y vamos a no estorbar, ¿eh? No estorbar es importantísimo. No me acuerdo de más. Muy bien, muchísimas gracias.